Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar, 10 de junio del 2022. Episodio 11. ¿Qué es la ingeniería social? Continuamos nuestro viaje sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Hola, Carmen. Muy buenos días, querida Silvia. Ya estamos de nuevo con todas vosotras y con otro de los temas tan apasionantes para que tengamos nuestra agenda lista para el desarrollo de nuestra espiritualidad de aquí al 2030. Eso es. Y menudo temita el de hoy, ¿eh? Sí, hoy es un tema intenso por las connotaciones que tiene, pero que yo creo que nos va a sorprender porque estamos en ello, estamos en ese momento de saber qué es lo que está pasando y llegar a las mejores conclusiones posibles, ¿no? Así es. Pues hoy vamos a hablaros sobre la ingeniería social, porque además, si hacéis, que os invitamos a hacer una búsqueda en San Google, seguramente encontraréis otros resultados de búsqueda diferentes a las connotaciones que nosotras os vamos a dar. Y esto tiene un sentido, y es porque ya sabéis que muchas palabras van cambiando su marco de referencia para hacernos más receptivos a determinadas actuaciones. Efectivamente. A ver, lo primero que hicimos cuando preparamos esto fue buscar en Google, que es donde normalmente buscamos, ¿no? Nos metimos en Google y entonces pusimos ¿qué se entiende por ingeniería social? Y la definición la voy a leer para que sea exacta. Decía, la ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados. Pero es que esto no tiene nada que ver con lo que realmente es la ingeniería social. Exactamente, o sea, esto es como el nuevo marco de referencia de lo que dicen que es la ingeniería social, pero Efectivamente. no es así. Entonces nosotras hicimos el trabajo y buscamos en otros buscadores y hicimos otras cosas. Entonces, ahí en otros buscadores ya la información es distinta. Así es, porque en otros buscadores la definición que nos viene es como más amplia, ¿no? Y sobre todo hacen mucho énfasis en la manipulación psicológica de, sobre todo de los estratos sociales, de la sociedad. También está claro que la ingeniería social en determinados momentos o con determinadas actuaciones puede tener un carácter positivo. Yo difiero de ello. Para mí cualquier tipo de manipulación es Claro, negativa, pero es cierto que, bueno, que se ha podido intentar utilizar con ese fin y también para el comportamiento o para fomentar comportamientos saludables. ¿Desde dónde nos viene más? Pues sobre todo yo creo que el tema de la propaganda, ya no de la propaganda publicitaria, de la propaganda que todos tenemos en mente, es el máximo exponente de lo que sería una ingeniería social. claro. Y el problema, como dice Silvia, no es que la ingeniería social en sí misma sea negativa. El tema está en que el origen de la ingeniería social nace de la premisa de que la gente es tonta. Y como es tonta y no tiene criterio, pues los que dicen que saben más y los que a veces incluso nos preguntamos quién los ha puesto ahí, por qué se han erigido ellos los jefes del mundo, por qué ellos saben más que nosotros, simplemente es porque ellos consideran que la masa es tonta y como es tonta hay que reeducarla y hay que moldearla y sobre todo que deben de ser guiados porque no tienen criterio. Entonces, fijaos, esto quizá en su momento, hace algunos siglos, cuando se inició ese momento en el que el ser humano no tenía acceso a la cultura, ¿verdad? Y que el poder lo tenían las personas que sabían más y el que tenía más información, en fin, lo podemos entender hasta ese punto. Pero ha llegado un momento en la historia de la humanidad en el que el ser humano ya ha alcanzado, o por lo menos deberíamos de haber alcanzado ya un cierto grado de madurez. Y ya nos tenemos que dar cuenta de que
la verdad no es absoluta y que todo ser humano tiene una parte de esa verdad. Por lo tanto, cuando tú quieres manipular psicológicamente a otra persona, implica que tú la consideras inferior a ti de alguna manera y que tú además la quieres orientar y le tienes que decir, porque es como un niño o una niña pequeña, que no saben, que no tienen criterio. Y claro, ese es el gran problema de la ingeniería social actualmente, que es que, los que lo están desarrollando lo están haciendo de una manera que lo que quieren es pues, hacernos Claro, creer que no tenemos criterio. exactamente, porque quizá uno de los momentos más sonados de la historia en cuanto a ingeniería social y lo que nos viene a todos a la cabeza son todas las políticas de Goebbels durante la época de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Y esa es como uno dice propaganda o dice ingeniería social y automáticamente ve eso. Se va Porque, para allá. claro, se va para allá porque ahí estamos en la parte de las ciencias sociales donde todos los agentes que tienen un papel importante dentro de la sociedad lo que hacen es un esfuerzo para crear un cambio social con el propósito de influir o moldear a la sociedad de ese momento, a la población objetivo. En la realidad de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad objetivo evidentemente era el pueblo alemán, por un lado, y después se hizo una contrapropaganda del resto de los pueblos, ¿no? Contra el pueblo alemán. Y esto se ha venido llevando a lo largo de muchos años en los que todavía se sigue manteniendo este tipo de propaganda. Si bien es cierto esto, también mucho antes se utilizaba ya en el antiguo Egipto, se utilizó para motivar a la población, para que la población no cayera en desmotivación porque estaban como perdiendo poder y entonces pues se llegaron a inventar que habían ganado una guerra cuando en realidad la habían perdido. O sea, quiere decir, siempre se ha utilizado. Y en estos momentos se sigue utilizando. No estamos en una situación como la que hemos expuesto de la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces se viene utilizando en todos los países, por todos los gobiernos, de manera que nada de lo que vemos en los medios, nada de lo que hacemos con nuestros dispositivos electrónicos, nada de lo que leemos en las redes sociales, ocurre al azar. O sea, las noticias no se filtran porque sí, no. Los titulares no son X porque sí, y si hacéis un poquito de búsqueda, veréis que cuando sale una noticia, cuando salta una noticia, esa noticia se multiplica en todos los sitios por igual. Y además por igual. Tanto tú como yo hemos llegado a ver un vídeo que está, no sabemos ahora mismo dónde localizado, pero lo hemos visto en su momento, en donde incluso las mismas frases en diferentes canales y en diferentes países se dicen igual. Y son de diferentes colores políticos, o sea, ya no es ni ideología. No, no estamos hablando de ideología, estamos hablando de la información. Nos están queriendo programar continuamente. Entonces, la ingeniería social, hubo por ahí un titular una vez que leímos que era el arte de hackear el comportamiento humano. Y es que es eso. ¿Y qué es un hackeo, queridas amigas y amigos? Cuando hablamos de en el cibermundo, el mundo internautico, cuando hablamos de hackear, estamos hablando de que están metiéndote donde no te llaman. Claro, están corrompiendo el sistema operativo. Efectivamente, es un virus, es algo que se está metiendo ahí y no nos damos cuenta de que estamos continuamente siendo programados para que la sociedad haga y deshaga como ellos quieren, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos con este tema. Y para ello existen diferentes técnicas. O sea, esto del hackeo, como todo, tiene técnicas. Entonces, igual que tiene unas técnicas a nivel cibernético, como nos dice Google ahora cuando buscas sobre cómo hacen el hackeo del phishing, el no sé qué y el no sé cuántos, a nivel social también hay unas técnicas y vamos a hablar un poquito de ellas. Sí, así por encima, pero para que las tengáis. La primera es la técnica de distracción. Esa es la primera que se utiliza. Nos distraen. Es un recurso que utilizan los grandes medios y los políticos, en donde te están diciendo una cosa, pero luego están haciendo otra. Algo habitual. Y además que el que ya se ha despertado un poco se da cuenta de que a veces vemos las noticias pues para reírnos un poco. Es como... como decir, bueno, nos están distrayendo. A ver, ¿con qué nos quieren distraer esta semana? Claro, exactamente. Entonces lo que hacen es, nos ponen el punto focal en otra cosa que es impactante
pero por detrás están ocurriendo las cosas realmente importantes, de las que luego no te enteras y sin embargo sí las han nombrado, pero de pasada. De pasada, efectivamente. Ponen el foco siempre en los titulares y luego informan así, pero pasan por encima, por la superficie. Luego, otra de las cosas que hacen, que esta es como ya muy trillada, es la manipulación emocional. O sea, todo aquello, y además esto lo tenemos tanto en noticias como en el cine, como en el marketing. O sea, esto es una estrategia muy utilizada. Todo aquello que te emociona, te controla. O sea, si llegan a tus emociones, ya sea para asustarte, para provocarte tristeza, para que tengas empatía, ya está, ya tienen tu atención. Y van a conseguir que hagas aquello que desean. Por eso, las campañas, por ejemplo, de la DGT son extremadamente emocionales, impactantes. Algunos clubes de fútbol también utilizan esa emocionalidad para que sus socios se sientan parte y continúen renovando su carnet de socio. Los políticos para que les votemos. O sea, es algo que se utiliza muchísimo. Incluso ya los coches ya no nos hablan de la bondad que tiene el coche A o B o C, sino que nos dicen, ¿quieres libertad? Claro, siempre se ha utilizado en el marketing muchísimo el tema emocional. Y el tema es lo siguiente, claro, alguna de vosotras igual os preguntáis, bueno, claro, pero cuando se ven estas cosas es normal que se nos despierten emociones. Y yo digo, claro, es que somos humanas y humanos y evidentemente vamos a tener emociones. Pero el tema está en que si tú sabes que es una técnica de manipulación y de hackeo de ti misma, simplemente lo vas a tomar como eso. No te vas a dejar arrastrar. A mí, por mucho que me quieran decir, ¿quieres tú ser libre? Y yo, claro que quiero ser libre, por supuesto. Pero para eso vas a tener que comprarte este coche. Yo digo, sí, agárrate y no corras. Agárrate y no corras. Yo haré lo que quiera y lo que yo pueda, no lo que tú me digas que yo tengo que hacer, porque yo esto no lo asocio a la libertad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, te manipulan emocionalmente y está bien que tú tengas emociones, pero y eso lo al tendríamos canto. que tener en cuenta con todo, porque incluso Con todo. determinadas políticas que se quieren implantar van a través de la emocionalidad. Exactamente. Que creando, pues eso, Creando culpa, creando miedo. Exactamente, o sea, a través de la empatía te crean una culpa y una responsabilidad derivada. Mira, y hay un tema muy, muy curioso que estuvimos hablando con mi maestro hace poquito y era el karma social, ¿no? Que él hablaba del karma social y es todo aquello que en realidad no tiene que ver con nosotros personalmente, con lo que tú estás haciendo, o sea, con cómo tú te tu estás vida comportando. cotidiana. Claro, con cómo tú te estás comportando con el mundo y sin embargo asumes ese dolor. Eso sería el karma social. Así es. Sí. Bueno, pues hay más cosas, ¿no? Porque bueno, a ver, otra de las formas que tienen de hackearnos es poner al frente de esa información que nos quieren dar, pues a personas de autoridad o de relevancia cultural o figuras que, bueno, los conocidos influencers. Gente que tú dices, jolín, si lo dice esta persona, será porque sí, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esta persona lo dice porque le han pagado. Claro. ¿Vale? Le han pagado un buen dinero. Puede ser que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero simplemente es una transacción económica. Tú me pagas y yo digo lo que tú quieras que me diga. ¿Por qué? Porque soy un actor, soy un influencer, este es mi papel, en mi trabajo y lo asumo como tal. Y incluso hemos llegado ya a rizar el rizo, porque está bien cuando sabemos quién es, pero es que ahora todo lo que es como ley o como cierto está basado en un informe de expertos cuyos nombres no se conocen, esa es cuyos otra. nombres no se conocen, y en un informe de expertos y en un informe científicos que tampoco nadie conoce. En el momento que tú pones la palabra experto y científico, ya no preguntamos, bueno, ¿y quién es el experto y qué ciencia es la que han utilizado para llegar? O sea, ¿qué parte de la ciencia cómo se ha hecho el estudio? No nos importa. Y además lo utilizan así, lo dicen de forma natural, como si estuvieran, sí, el comité de expertos. Y tú dices, ¿qué expertos? ¿Quiénes son estos qué informe? Señores? ¿Y qué estudio? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era el grupo? Sí, efectivamente. Bueno, claro,
por una parte están los influencers y los actores y las figuras de renombre a los que les pagan por hacer eso, y luego están a los que no les pagan porque son neutros, no existen, Claro. y que se ahorran el dinero. Es más fácil decir, un comité de expertos dijo, ¿vale? Vamos, y que si incluso si miráis por ahí tenemos algún experto que cambia de expertise habitualmente, porque es experto para todo. Sí, no vamos a decir nombres, pero yo he visto vídeos por ahí de un señor concretamente que te habla lo mismo te habla de patatas que te habla Del cambio climático. Del cambio climático. Sí. Todas lo hemos visto, sí. Es pues muy interesante. Sí, estas figuras. Pero otro tema muy interesante, que este ya lo conocemos, pero creo que no viene mal volver a hay que hablar de ello, es crear un problema para provocar una reacción social y después dar la solución y colgarse la medalla. Eso. Y que normalmente la solución que quieren que se da es la que tenían antes de crear el problema, pero que como esta gente sabe que si lo meten a la fuerza la sociedad no lo toma, entonces dicen no, van a ser ellos mismos los que nos van a pedir la ayuda. Claro. Y entonces vamos a llegar nosotros de salvadores con la solución, que es lo que ocurre en muchas áreas de todo el tiempo. El tema es, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto. Vamos a ver cómo lo consigo. Y buscan el problema. ¿Qué problema soluciono con esto? Pues ahora voy a crear la necesidad. Creo el problema, creo la solución y luego les ofrezco la solución cuando ya la gente está muy desesperada, ¿no? Claro, y pero dicen, fijaros cómo esto ha saltado desde las prácticas comerciales y de marketing, o sea, con las que se ha estado experimentando durante mucho tiempo, ha sido como el laboratorio para probarlas, porque, a ver, que levante la mano quien no ha hecho algún cursito en el que le han dicho tienes que crear necesidades en tus clientes. Y cuando los tengas bien en la M, ahí les das tú la solución. Claro. Ese es el marketing actual, es ese. El marketing agresivo en el cual creas una necesidad que no es real, que no es una verdadera necesidad, es un deseo y a partir de ahí manipulas y... Bien, pues este concretamente es muy importante, que estemos muy atentas porque ocurre continuamente, además a todos los niveles, a nivel de salud, a nivel educativo, a nivel de todo. Y a nivel de alimentación, os voy a poner un pequeño ejemplo que es muy actual en esta época que estamos viviendo y es el tema del trigo. Es muy famoso ahora que el trigo porque va a escasear y el tema está en que va a escasear y bueno, pues fijaros, ¿no? En las imágenes, en las noticias, en todo lo que viene con lo de las espiguitas de trigo. Posiblemente la solución a esto sea el trigo transgénico. ¿Lo habéis parado a pensar? Que digan, no, es que claro, como no va a haber trigo, no va a haber, no os preocupéis que la solución puede ser esta. Como va a haber escasez de alimento, la solución es que comáis determinadas cosas, que os las vamos a proporcionar nosotros, porque el gobierno te quiere mucho y te apoya y quiere que la sociedad sea cada vez más sana y más saludable. Exactamente, porque al Ojito final al canto. Las calorías que necesitas para sobrevivir te las van a proporcionar. No la energía vital, pero sí las calorías. Efectivamente. Así que ojo al canto. Bueno, vamos a... Y queda una, Carmen. Queda una estrategia que esta se utiliza también muchísimo y además pasamos todos por el aro, que son las medidas dolorosas pero necesarias. Para el bien común. Para el bien común. O sea, vamos a poner radares en la carretera para salvar vidas. Pero te vamos a crujir a multas, aunque en ese lado no suele ocurrir nada. Vamos a subir los impuestos porque todos tenemos que colaborar. Claro, y porque hay que mejorar los sistemas sociales que tenemos a tal. Exactamente. Vamos a dejar los sueldos congelados para no despedir a la gente. Entonces, sí, en todas las áreas. Que ocurre en sanidad, ocurre en educación, ocurre en las pensiones, está ocurriendo. Y lo más triste es la impunidad
con lo que determinadas personas están haciendo esto. Porque la realidad es que si esto fuera para lo que ellos dicen, sería estupendo, porque sería y revertiría de verdad en el bienestar social. Porque ese es el objetivo, que entre todos hagamos una sociedad mejor. Pero no nos equivoquemos, ese dinero no va a las arcas del Estado. No revierte de No nuevo en revierte. el pueblo. Revierte a los bolsillos de los que han creado el sistema, que ese es el punto crucial. Por eso estamos en una época que tenemos que despertar, que tenemos que darnos cuenta de que el sistema está muy corrupto y muy podrido desde los cimientos. Y esto tiene que ir cambiando con los años. Exactamente, que esto es muy importante. Tiene o sea, que ir cambiando. No quiere decir que no pueda cambiar, porque sí se puede cambiar. Y nosotras siempre os venimos diciendo en estos vídeos que el cambio no es a través de la destrucción, es a través de la transformación. Y bueno, pues eso va a llevar un tiempo. En la medida que los agentes vayan cambiando, vayan entrando nuevos agentes con valores más éticos, con sus metas bien claras, porque si bien, como dijimos hace un par de semanas, si no recuerdo mal, las metas son buenas, las formas no lo son. Efectivamente, es que es eso. Y además, lo más curioso es que en esta ingeniería social, la información que te transmiten es la meta, el objetivo es este. Y claro, el objetivo es loable, porque tú dices, Muy claro, loable. es muy loable, dices, claro, qué bien, ¿no? Si esto de verdad se hiciera así. El problema es que luego en la forma de desarrollarlo no ocurre así. Y eso ocurre con las ONGs y con muchísimas organizaciones que tú crees que cuando tú estás colaborando, ese dinero va llegando a las personas necesitadas, y no es así. Ese dinero va destinado a los empleados de estas organizaciones y a las grandes organizaciones que cada vez crecen más en inmuebles y en bienestar interno para los que las crearon. Claro, Entonces, ahí es donde o sea, está la duda. La meta es buena, la intención puede serlo si el agente es el correcto, y la esperanza está puesta en que poco a poco los agentes vayan cambiando y de verdad sean agentes del cambio para ese mundo que todos deseamos y que sí está plasmado en un documento que, bueno, pues es controvertido. Es controvertido. En fin, el mundo tiene que ir cambiando, evidentemente, y se tiene que transformar. A veces la transformación puede implicar un colapso de determinadas formas de funcionar. Y tenemos que permitir que eso también ocurra. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos va a permitir que se cree el compostaje para que de ahí salga una nueva semilla, que es lo que tiene que nacer en una nueva etapa, ¿verdad? Cierto, porque al final, pues el bosque, ¿qué ocurre? Las hojas viejas y caducas se corrompen en el suelo y de para ahí dar nace lugar vida. la nueva vida, efectivamente. Entonces, por eso a veces yo me observo que hay determinados grupos y colectivos que están mucho en la lucha de que las cosas no cambien, cuando en realidad lo que tendríamos que favorecer es que las cosas cambien, porque cuando todo esto reviente, sería como la palabra, ¿no? Es realmente cuando va a empezar el proceso de transformación. Claro. Si nos aferramos a lo que era antes y, ay, no, que no cambie esto, ay, que no cambie lo otro, ay, que no... La transformación no se va a dar, y la humanidad necesita un gran cambio interno, sobre todo de mentalidad y de conciencia, para que podamos crecer un nuevo mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues ya para terminar, Silvia, si te parece, porque claro, una de las preguntas que se harán muchas de vosotras será, bueno, ¿y cómo hacen esto de la ingeniería social? O sea, ya hemos visto cómo se hace, ¿no? Las diferentes estrategias, pero ¿cómo nos llega a nosotros, al público en general, esa ingeniería social? Bueno, pues nos llega a través de muchos canales, principalmente a través de los grandes medios de comunicación, pero vamos a ir como haciendo compartimentos, ¿no? Sí. Por un lado, el cine y las series televisivas. Sí, que de eso ya hablamos en una semana anterior, hablamos de los mensajes del cine y qué interesante, ¿verdad? Que hablamos de eso mucho.
También nos llega a través de los medios de comunicación. Hablamos aquí de las noticias diarias. Sí, de las noticias de cualquier canal que estás viendo, de lo que son las noticias. Eso es. Por supuesto, de los reality shows. Muy fuerte, sí, sí, sí. Los reality shows que además salen como si fueran setas en el campo cuando llueve, que se inventan cada cosa y que de pronto dices, pero que han hecho un reality show de esto, madre mía, pero habrá gente que de verdad vea esto. O sea, es como que te quedas así diciendo, ¿cómo se gastan el dinero el dinero del contribuyente? ¿Cómo se lo están gastando en estas porquerías? Sí, porque no olvidemos que hay financiación pública para las televisiones. Pues lo que o sea, no solamente la televisión pública está financiada, sino que las televisiones privadas también todas, reciben. Claro, claro. Entonces, ese es el tema, es decir, pero bueno, que se están gastando el dinero en realizar algunas veces, y es que son verdaderas porquerías, y perdonar la palabra, pero es que hay algunos reality shows que son nefastos, nefastos para las personas que lo participan, para la gente que lo está viendo. Hay otros que no, hay concursos y cosas que son más legítimas, pero es que hay otras cosas de verdad que son verdaderos bodrios. Y dice, pero bueno, ¿cómo se están gastando el dinero en esto? Y es porque es una de las estrategias de distracción y de programación que tienen, ¿no? Y además lo hacen para todos los gustos, quiero decir, les da igual, el estrato social, lo que les guste ver, lo que estén haciendo, si es por la mañana cuando tienen tiempo, si es por la tarde, si es al mediodía, porque tenemos otra parte, Carmen, que sí, son los magazines mañaneros y los programas de debate que van justo después. Sí. Sí, 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 sí. Los magazines de la mañana pues son a veces también muy nefastos porque por una parte te están programando, por otra te están dando noticias muy desagradables, pero que te las enfatizan y te las hacen un bombo y platillo. Se pueden tirar 2 semanas hablando del mismo tema. De pronto dices, ¿qué pasa aquí, no? Es muy fuerte. Y además, mira, en este caso de los magazines mañaneros, yo tuve la desagradable experiencia de ser entrevistada para uno de ellos hace unos años, a partir de una estafa que fui víctima. Y ahí me di cuenta de cómo manipulan, porque yo recuerdo la entrevista que di y con qué fin la di, que era la de hacer ver a otras personas el peligro y que no cayeran en lo mismo. Y sin embargo, cuando salió al aire una de las más famosas, fue todo lo contrario. O sea, la imagen que dieron sobre lo que yo estaba contando no solamente estaba cortada y sesgada y sacada fuera de contexto, sino que además el comentarista hacía unos comentarios tremendos. Y ahí me di cuenta que es que ni siquiera sirve como canal de denuncia. No. Si no les interesa, no. Si no les interesa a ellos, no lo va a servir nunca. Nunca. Luego está otros 2 temas, el mundo de la moda y el mensaje de los grupos musicales. Bueno. Esto también hay que cogerlo así con pinzas, ¿no? Porque el mundo de la moda, sin menospreciar a los grandes diseñadores o a las personas que sean más modestas pero que diseñen su propia ropa, que me parece genial porque es una de las grandes habilidades que todo ser humano debería desarrollar, pero estamos hablando de la moda en mayúscula, es decir, sí, ¿quién dicta lo que yo me tengo que poner o no? Claro, no del artesano de la moda. No. Que hacen cosas preciosas y maravillosas. No, eso es otra cosa. Eso es una profesión creativa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo nos programan desde el mundo de la moda, de qué es lo que se lleva o no se lleva. ¿Os dais cuenta cómo nos meten otra vez en el consumismo? Te dicen cómo tienes que vestir, qué ropa tienes que llevar, qué telas tienes que llevar, qué modelos tienes que llevar. ¿Pero quién dice eso? Los colores, las texturas, los materiales. Pero ahora que se lleva materiales sintéticos, plástico, que no deja respirar. Plástico. El otro día fui a una tienda, no vamos a decir cuál, y vi una cosa interesante que estaba a buen precio. Dije, a ver esto, me lo pruebo, digo, pues no está muy mal. Y de pronto veo la composición, plástico reciclado. Digo, ¿qué? Pero no solo llevaba plástico, llevaba otros componentes del petróleo. Y digo, claro, con razón vale tan barato. Pero ¿quién se va a poner esto si mi cuerpo no va a poder respirar? Yo lo llevo casi todo de algodón. Digo, ¿pero qué me estáis contando, no?
Y ahora es eso, ¿a dónde vamos? Es recordar de lo que estamos hablando de la reingeniería social, de cómo nos manipulan para que vayamos en una dirección y no en otra dirección. Claro, entonces está muy loable el tema del reciclaje y la Sí. reutilización de recursos, pero hombre, Pero ropa de plástico. pero en qué cosas, exactamente. O sea, nadie se va a poner una braguita de plástico. Bueno, sí, se la pondrán, pero... Bueno, entiéndeme, pero claro, luego vienen los problemas que vienen. Entender a dónde vamos. Nos quieren reingeniería. Y luego está el mensaje de los grupos musicales, que eso ya es... Para echarle de comer aparte. Efectivamente, y no solo por el mensaje, sino que es que los grandes grupos musicales y las grandes corporaciones musicales, ya sabéis que están todas también, pues se están utilizando pues para llevar a la humanidad en un... Y además aquí se provoca camino. también como una dicotomía, ¿no? O sea, como una polaridad. Digamos que, voy a abrir poquito, voy a rajar así el melón, no lo vamos a abrir, lo voy a rajar solamente, ¿vale? Para dártelo a catar, pero nada más. Pero digamos que se está luchando o se nos hace ver que se está luchando por la igualdad de la mujer y sin embargo la música nos da mensajes de una mujer totalmente sumisa. Sí, y además con bombo y platillo. Exactamente. Entonces, hay algo que no funciona. No funciona. Es todo muy incoherente en muchos casos, ¿no? Bueno, pues este era el tema de hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues estar muy atentas. Estar muy atentas a cuáles son los mensajes que recibimos de todo esto que hemos dicho, del cine, de los medios, de los reality shows, si realmente, porque yo no digo que todos sean negativos, no, vamos a ver. Pero hay algunos que de pronto dices, ¿qué pasa aquí, no? Claro. ¿Dónde gastamos nuestro tiempo? ¿En qué ¿Dónde ponemos nuestra oreja? Nuestra atención, nuestros sentidos, porque los sentidos son los que nutren el mundo emocional. ¿Y dónde nos ponemos el sentido? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas nos hacen pensar? Y ser muy selectivos. Tenemos que desarrollar, yo creo, en esta época de la vida, y siempre lo hemos tenido que desarrollar, pero en esta mucho más, que es nuestra capacidad de discernimiento, de discernir qué es lo que realmente nos viene bien. O sea, le ponemos muchísima atención a comer sin gluten, comer con gluten. No, es que no quiero huevo, es que quiero keto, es que quiero no sé qué. Y en cambio, no le ponemos ninguna atención a cómo nos nutrimos a nivel mental. O sea, ¿qué permitimos que entre a través de nuestros sentidos y a través de nuestra mente, a nuestro sistema? Eso ni nos preocupamos. Eso es como si nos comiéramos los plátanos con claro. cáscara, por Y poner fíjate, un aquí ejemplo. tendríamos que tener en cuenta una cosa, y es que toda esta información nos llega a través del aire. Toda esta información nos llega a través del aire. E igual que el pez vive inmerso en el agua, nosotros vivimos inmersos en el aire. Y el aire nos rodea y entra por todos nuestros poros, por todas las aberturas de nuestro cuerpo. Tendríamos que tener más cuidado, porque igual que para el pez, cuando el agua está contaminada, es un factor que hace debilitar su salud o incluso provoca su muerte, Efectivamente. pues ya sabéis, el aire para nosotros es nuestro agua. Sí. Y está contaminado, ¿eh? Y no solo hablamos de la contaminación ambiental, estamos hablando de que la información nos está contaminando a muchos niveles. Exactamente. Bien, pues el tema de hoy es este. Esperamos que vuestros comentarios, la verdad es que a veces nos gusta meter un poquito el dedo en la llaga porque lo que queremos es provocar también en vosotras como una necesidad y fijaos que ahí estamos haciendo ingeniería social de alguna manera, porque lo que queremos provocar en vosotras es una reacción para que desarrolle vuestra capacidad crítica. Así es. Así es. Así es como se hacen, así es como funciona la ingeniería. Ahora, por eso hemos dicho, ¿es totalmente negativa? No, tiene su parte positiva, pero tenemos que aprender a discernir. Así que pues nada, queridas amigas, ¿tienes alguna cosita más, Silvia? Por mi Ahí parte que se nada nos haya más. quedado Por mi pendiente. parte nada más. Yo creo que hemos cerrado el tema, no vamos a calar ningún melón más, ya iremos abriéndolos. Sí, y ya
tenemos un par de meloncitos más próximamente interesantes que, bueno, no vamos a adelantar, pero que pueden ser un poco más intensos todavía que este. Así que bueno, pues nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Y nos Nos despedimos. despedimos hasta la semana que viene. Besazo a todos. Chao. Adiós.